Atrapado con una yandere. Capítulo 21. El método del dragón rojo. La conversación dentro de la enfermería continuó durante varios minutos más. Entre bromas ligeras y explicaciones sobre la Abaddon Sword, el ambiente poco a poco se había relajado bastante. Incluso Issei Odo parecía más tranquilo ahora que el dolor de sus heridas comenzaba a disminuir gracias a la magia curativa. Aunque había algo que seguía dando vueltas en la mente de todos, especialmente en la de Ceuticus. El líder de la casa Gremory observó fijamente al castaño antes de hablar nuevamente. Hijo, ¿puedo preguntarte algo? La palabra hijo tomó desprevenido a Issei otra vez. Ese sí. Ceuticus cruzó los brazos. ¿Cómo puedes liberar semejante cantidad de energía de golpe? La habitación quedó en silencio inmediatamente. Rias también levantó la mirada hacia el castaño. Honestamente, ella misma llevaba tiempo preguntándose eso. Durante el rating de IM, el poder de Issei aumentó de manera absurda en cuestión de segundos, como si hubiera liberado algo que llevaba mucho tiempo contenido. Issei guardó silencio unos momentos antes de responder con total naturalidad. Solo me privo de usar mi energía mágica. Silencio. Benelana parpadeó confundida. ¿Qué? El castaño señaló su pecho tranquilamente. Normalmente peleo usando casi únicamente mi fuerza física. Evito liberar mi energía demoníaca y la energía de Drake todo lo posible. Rias abrió ligeramente los ojos. Darling, ¿hablas en serio? Pero eso no tiene sentido, dijo Benelana frunciendo ligeramente el ceño. ¿Por qué limitarte así? Issei se rascó la mejilla algo avergonzado. Bueno, porque mientras menos la uso, más energía se acumula. La habitación volvió a quedarse completamente callada. Ceuticus fue el primero en reaccionar. Espera, ¿estás diciendo que llevas tiempo almacenando poder constantemente dentro de tu cuerpo? Sí. Eso es ridículo, murmuró Circes. Rias miró lentamente al castaño como si apenas estuviera entendiendo algo importante. Entonces recordó varios detalles. Issei casi nunca usaba ataques de energía. Rara vez liberaba aura demoníaca. Incluso entrenando normalmente dependía más de sus reflejos, velocidad y fuerza física. Ella siempre creyó que simplemente prefería pelear así. Pero ahora... Darling, ¿desde cuándo haces eso? Issei desvió un poco la mirada. Desde antes de reencarnar. ¿Qué? Incluso Circes abrió ligeramente los ojos. El castaño suspiró. Mi cuerpo humano era muy débil comparado con ahora, así que empecé a limitarme a propósito durante mis entrenamientos para forzar a mi cuerpo a adaptarse. Benelana seguía completamente confundida. No entiendo cómo eso puede crear semejante explosión de poder. Y entonces, la gema roja de la voz Tedjar brilló intensamente. La voz grave y orgullosa de Drake resonó por toda la habitación. Porque mi compañero es un monstruo extraño incluso para estándares dracónicos. Todos voltearon inmediatamente hacia el Sacred Heart. Drake continuó hablando con tranquilidad. El método de Issei Odo es simple, y absurdamente peligroso. La presión del dragón llenó ligeramente la habitación mientras explicaba. Normalmente los seres vivos utilizan constantemente su energía mágica para reforzar cuerpo, sentidos y técnicas. Incluso respirar, moverse o pelear consume pequeñas cantidades de poder. Ceuticus asintió lentamente. Eso es lo natural. Exactamente, continuó Drake. Pero mi compañero restringe deliberadamente ese flujo. Benelana entrecerró ligeramente los ojos. ¿Restringirlo? ¿Cómo? No utiliza la mayoría de sus reservas mágicas. Obliga a su cuerpo a funcionar usando principalmente fuerza física, resistencia muscular y reflejos naturales. Circes se entendió inmediatamente. Entonces toda la energía que normalmente gastaría, se queda acumulándose.
Correcto, dijo Drake orgullosamente. Y cuando finalmente libera sus restricciones, la gema roja brilló con intensidad. Todo explota de golpe. El silencio llenó la enfermería. Rias lentamente volvió la mirada hacia Issei. Darling, eso suena increíblemente peligroso para tu cuerpo. El castaño soltó una pequeña risa nerviosa. Bueno, sí duele un poco. Un poco dice. Exclamó Rias inmediatamente. Circes se llevó una mano al rostro. Ahora entiendo por qué tu crecimiento de poder es tan anormal. Theoticus observó al joven con una mezcla de sorpresa y preocupación. Estás forzando constantemente a tu cuerpo a evolucionar bajo presión extrema. Supongo que sí. Benelana suspiró profundamente. Definitivamente eres un caso único. Drake soltó una risa grave llena de orgullo. Por eso dije desde el principio que mi compañero era especial. Entonces la voz del dragón se volvió un poco más seria. Y aún no han visto el verdadero límite de ese método. La frase hizo que incluso Circes guardara silencio. Rias inmediatamente sujetó la mano de Issei con más fuerza. No me gusta cómo sonó eso. Issei por su parte solo sonrió cansadamente. Honestamente yo tampoco sé cuál es mi límite todavía. Y curiosamente, eso fue exactamente lo que más miedo le dio a todos los presentes. La tensión dentro de la enfermería todavía permanecía después de la explicación de Drake. Nadie parecía particularmente tranquilo al descubrir que Issei usó meses forzando a su cuerpo a almacenar cantidades absurdas de energía únicamente para liberarlas de golpe durante el combate. Especialmente Rias. La pelirroja seguía sujetando la mano del castaño mientras lo miraba con evidente preocupación. Darling, honestamente cada vez entiendo menos cómo sigues vivo. Yo también me pregunto eso a veces, respondió Issei con una pequeña risa cansada. No lo digas tan tranquilo. Circes soltó una pequeña carcajada mientras Theoticus negaba lentamente con la cabeza. Este muchacho realmente tiene instintos suicidas escondidos detrás de esos modales. Oye. Antes de que Issei pudiera defenderse, Drake volvió a hablar desde la voz Tedgear. Aunque honestamente, mi compañero todavía no les ha mostrado todo. El ambiente volvió a quedarse en silencio. Rias levantó lentamente la mirada. ¿Qué quieres decir con eso? La gema roja brilló suavemente. Issei posee otra forma. Silencio absoluto. Circes se entrecerró ligeramente los ojos. ¿Otra transformación? Correcto. Benelana miró inmediatamente al castaño. ¿Por qué no mencionaste algo así antes? Issei desvió la mirada como un niño atrapado escondiendo algo. Porque, realmente no la uso mucho. Eso no responde nada, darling, dijo Rias inmediatamente. Drake soltó una pequeña risa grave. La transformación existe justo por debajo del balance Breaker. Técnicamente es una pseudo-liberación dracónica creada por el método absurdo de mi compañero. Theoticus frunció ligeramente el ceño. ¿Pseudo-liberación? El cuerpo de Issei constantemente acumula energía sin usar. Con el tiempo, esa energía empezó a alterar su núcleo demoníaco y mi poder dracónico. Entonces la voz del dragón tomó un tono orgulloso. El resultado fue una forma intermedia creada únicamente por Youdou Issei. Circes cruzó lentamente los brazos. ¿Nombre? Hubo un pequeño silencio. Entonces Drake habló con una sonrisa perceptible incluso en su voz. Crimson Emperor Drive. La presión en la habitación aumentó ligeramente apenas pronunció el nombre. Rias sintió un pequeño escalofrío. Incluso Benelana y Theoticus intercambiaron miradas serias. Porque honestamente, el nombre sonaba peligrosamente apropiado para Issei. El castaño se rascó la mejilla algo avergonzado. Drake insistió demasiado con el nombre. Porque suena increíble. Respondió el dragón inmediatamente. Circes soltó una pequeña risa.
Debo admitir que sí tiene estilo. Rias volvió rápidamente la mirada hacia Issei. Darling, ¿qué hace exactamente esa forma? Issei guardó silencio unos segundos antes de responder. Es básicamente una liberación parcial de toda la energía acumulada. ¿Parcial?, preguntó Ceuticus. Sí. No llega al nivel monstruoso del balance breaker, pero tampoco destruye tanto mi cuerpo. Benelana frunció ligeramente el ceño. ¿Y cómo luce? El castaño pareció pensar un momento. Mi cabello cambia un poco, aparecen marcas rojas y negras sobre mi cuerpo, y mis ojos se vuelven completamente dracónicos. Drake continuó orgullosamente la explicación. La fuerza física, velocidad y percepción de Issei aumentan varias veces. Además, su energía dracónica empieza a cubrir parcialmente su cuerpo como una pseudo-armadura viviente. Circeps levantó una ceja. ¿Y aún así dices que está por debajo del balance breaker? Por mucho, respondió Drake. Pero el problema es otro. Rias ya estaba empezando a odiar escuchar la frase el problema. ¿Qué problema? Hubo un pequeño silencio antes de que el dragón respondiera. Mientras más tiempo permanece en Crimson Emperor Drive, más agresivos se vuelven sus instintos dracónicos. La habitación quedó completamente quieta. Issei suspiró derrotado. Por eso casi no la uso. Rias inmediatamente entendió. Pierdes el control. No completamente, respondió el castaño. Pero me vuelvo más impulsivo. Circeps observó fijamente a Issei. ¿Y cuánto tiempo puedes mantenerla? Actualmente, unos 10 minutos antes de empezar a perder racionalidad. Ceuticus dejó escapar una pequeña exhalación. Definitivamente eres aterrador. ¿Por qué todos siguen diciendo eso? Benelana incluso terminó riendo un poco. Porque cada 5 minutos descubrimos algo más absurdo sobre ti, Issei-kun. Drake soltó una enorme carcajada dentro de la habitación. Ese es mi compañero después de todo. El futuro emperador carmesí de la dominación. Drake, deja de ponerme títulos raros. Rias observó al castaño unos segundos antes de acercarse un poco más a él. Darling. HM. La pelirroja apoyó suavemente su frente contra la de él. Prométeme que no usarás esa forma solo por imprudencia. Issei sonrió apenas. Solo la usaré para proteger algo importante. Rias suspiró derrotada. Eso no me tranquiliza para nada, porque yo soy exactamente la clase de razón por la que te lanzarías a usarla. El castaño soltó una pequeña risa suave. Y honestamente, nadie en esa habitación pudo negar que ella tenía toda la razón. La habitación quedó en silencio después de toda la explicación sobre el Crimson Emperor Drive. Honestamente, mientras más hablaban sobre las habilidades de Issei y Oudou, más preocupados parecían ponerse todos. Especialmente porque el propio castaño hablaba de transformaciones monstruosas como si estuviera describiendo el clima. Circeps finalmente soltó una pequeña risa mientras negaba con la cabeza. Mi cuñado realmente es un monstruo. Issei inmediatamente hizo una expresión derrotada. Por eso no quería decir nada. Y antes de que alguien reaccionara, el castaño simplemente se movió un poco hasta acurrucarse contra Rias Gremori buscando refugio como si aquello fuera culpa de todos los demás. La pelirroja parpadeó sorprendida. Darling. Issei escondió parcialmente el rostro sobre el hombro de ella. Todos me están viendo raro desde hace media hora. Eso hizo que Benelana terminara riendo elegantemente mientras Ceuticus soltaba una carcajada grave. Incluso Circeps parecía divertirse demasiado con la escena. Porque honestamente, ver al aterrador usuario de la voz TGR escondiéndose detrás de Rias como un niño incomprendido destruía completamente la imagen intimidante que habían estado formando de él. Rias suspiró suavemente antes de acariciar el cabello del castaño.
Bueno, sí eres un poco aterrador cuando peleas, Darling. Tú también. Eso no ayuda. Drake soltó una enorme risa dentro de la habitación. Ja ja ja. Es precisamente esa diferencia lo que hace tan interesante a mi compañero. Circe levantó ligeramente una ceja. ¿A qué te refieres? La gema roja brilló suavemente antes de que el dragón continuara hablando. Normalmente Issei es tranquilo, amable y absurdamente pacífico para alguien con mi poder. Absurdamente pacífico es una buena descripción, murmuró Ceuticus. Pero cuando entra en Crimson Emperor Drive, la voz de Drake cambió ligeramente de tono. Y por primera vez desde que empezó a explicar la transformación, todos sintieron algo pesado en sus palabras. Rias inmediatamente tensó un poco la mirada. ¿Qué pasa con esa forma? Hubo un pequeño silencio. Entonces Drake respondió. La personalidad de Issei cambia. La habitación quedó quieta. El propio Issei hizo una pequeña mueca incómoda. Ah, sí, eso. Benelana frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo cambia exactamente? Drake respondió con total tranquilidad. Se vuelve arrogante. Circe cruzó lentamente los brazos. Arrogante. No una arrogancia vacía, continuó Drake. Es más parecido a la actitud de un ser que honestamente se siente superior a quienes lo rodean. Rias abrió ligeramente los ojos. Eso no sonaba para nada como Issei. También se vuelve más agresivo durante el combate, continuó el dragón. Su estilo cambia completamente. Deja de pelear como alguien cuidadoso y empieza a actuar como un rey aplastando enemigos inferiores. Ceuticus entrecerró ligeramente los ojos. Eso explica por qué el nombre incluye emperor. Drake soltó una pequeña risa grave. Exacto. Pero entonces añadió algo que hizo que incluso Circe dejara de sonreír. Y mientras más tiempo permanece en esa forma, más cruel se vuelve. Silencio absoluto. Rias bajó lentamente la mirada hacia Issei. Darling, ¿eso es verdad? El castaño suspiró derrotado sin despegarse de ella. Un poco. Explícate mejor, dijo Circe ahora bastante más serio. Issei guardó silencio unos segundos antes de hablar. Cuando uso Crimson Emperor Drive, siento que todo a mi alrededor se vuelve más lento y débil. La habitación permaneció completamente callada escuchándolo. Es difícil de explicar, pero mi cabeza empieza a pensar cosas como puedo destruir esto fácilmente o nadie aquí puede detenerme. Rias sintió un pequeño escalofrío. Porque incluso la manera tranquila en que lo decía sonaba peligrosa. Issei continuó. Y honestamente, pelear empieza a gustarme demasiado. Esa frase fue suficiente para preocupar a todos. Porque Youdou Issei era alguien que normalmente evitaba conflictos siempre que podía. Escuchar al propio Issei admitir que disfrutaba pelear. Era extraño. Muy extraño. Drake entonces terminó la explicación. El Crimson Emperor Drive despierta los instintos dominantes de mi raza. Orgullo dracónico, agresividad, deseo de aplastar rivales, incluso cierto sadismo en combate. Benelana suspiró lentamente. Eso ya suena bastante peligroso. Lo es, respondió Issei esta vez completamente serio. Por eso nunca lo uso a menos que sea necesario. Circe observó fijamente al castaño unos momentos antes de preguntar. ¿Qué tan diferente eres exactamente en esa forma? Issei guardó silencio. Y honestamente, eso preocupó más a todos que cualquier respuesta. Finalmente el castaño habló. La última vez que la usé, rompí el brazo de un oponente después de derrotarlo porque seguía mirándome mal. Silencio absoluto. Rias abrió los ojos de golpe. ¿Qué? Issei inmediatamente levantó una mano. Me disculpé después. Ese no es el problema, Darling. Incluso Ceuticus parecía genuinamente impactado. ¿Tú hiciste algo así?
El castaño escondió parcialmente el rostro otra vez contra Rías completamente avergonzado. Por eso no quería contarles. Drake soltó otra carcajada enorme. Ja ja ja. El rostro amable de mi compañero desaparece y nace un auténtico emperador carmesí. Drake deja de disfrutar esto. Rías por su parte ahora abrazaba ligeramente a Issei como si intentara asegurarse de que seguía siendo el mismo chico tranquilo de siempre. Aunque honestamente, una parte de ella no podía dejar de imaginar aquella versión arrogante y dominante del castaño. Y eso la preocupaba un poco menos de lo que probablemente debería. La habitación permaneció en completo silencio después de la explicación de Drake. Incluso Rías Gremory seguía abrazando ligeramente a Issei Oudou como si intentara asegurarse de que aquella versión arrogante y agresiva no fuera la verdadera personalidad del castaño. Issei por su parte solo suspiró cansadamente. De verdad no quería contarles esto. Circe cruzó los brazos mientras lo observaba fijamente. Entenderás que después de escuchar sadismo dracónico es difícil actuar normal, cuñado. Drake exagera mucho las cosas. No exagero nada. Respondió el dragón inmediatamente. Tu aura en Crimson Emperor Drive literalmente aplasta la voluntad de pelea de otros seres inferiores. Deja de decir seres inferiores. Benelana se llevó una mano a la frente mientras Ceuticus soltaba una pequeña risa grave. Definitivamente esa forma altera bastante su mentalidad. Rías miró al castaño unos segundos antes de preguntar suavemente. Darling, ¿cuándo fue la primera vez que usaste esa transformación? Y se hizo una pequeña mueca incómoda. Bueno. El castaño desvió la mirada claramente avergonzado. Cuando desperté a Drake y la bostejear, todavía era humano. Circe levantó una ceja. ¿Ya acumulabas energía incluso antes de reencarnar? Sí. El silencio volvió a llenar la habitación. Ceuticus negó lentamente con la cabeza. Eso explica por qué tu cuerpo humano ya era absurdamente resistente. Issei suspiró antes de continuar. En ese tiempo todavía no entendía nada sobre energía demoníaca o Sacred Gears, solo seguía acumulando poder por costumbre. Rías escuchaba atentamente mientras acariciaba suavemente el cabello del castaño. Y entonces, activé sin querer el Crimson Emperor Drive. La pelirroja abrió ligeramente los ojos. Sin querer. Sí, un chico en el gimnasio empezó a molestarme mientras entrenaba. Circe ya comenzaba a sospechar hacia dónde iba la historia. Y entonces, Issei se hundió un poco más contra Rías completamente avergonzado. Le rompí el brazo. Silencio absoluto. Benelana parpadeó lentamente. ¿Qué? Fue un accidente. Respondió Issei inmediatamente. Honestamente ni siquiera entendí qué estaba pasando. Drake soltó una enorme carcajada. Ja ja ja. Recuerdo perfectamente la expresión de terror del muchacho cuando mi compañero lo levantó del suelo con una sola mano. Drake. Rías miró fijamente al castaño. Darling, jamás me contaste eso. Porque no estoy orgulloso. El tono genuinamente arrepentido de Issei hizo que la pelirroja suspirara suavemente. Entonces el castaño continuó hablando. Desde ese día decidí no usar el Crimson Emperor Drive si podía evitarlo. Circe levantó ligeramente una ceja. ¿Por eso prefieres usar directamente el balance breaker? Issei asintió. Sí. El balance breaker básico me vuelve más racional. Esa respuesta confundió inmediatamente a todos. Eso no tiene ningún sentido, dijo Benelana. Debería ser al revés, añadió Ceuticus. Drake respondió esta vez. El Crimson Emperor Drive es una transformación emocional e instintiva nacida de la acumulación descontrolada de energía dracónica. La gema roja brilló suavemente.
Pero el balance Breaker obliga a Issei a estabilizar y estructurar ese poder mediante la armadura. Circe se entendió inmediatamente. Entonces la Scale Mail funciona como un limitador mental además de físico. Correcto. Rías miró nuevamente al castaño. Entonces, durante la pelea contra Riser, Issei soltó una pequeña risa nerviosa. Creo que exageré un poco. Un poco, dice, murmuró Circe. El castaño se rascó la mejilla antes de continuar. La Abaddon Sword reaccionó con la voz Tedgear mientras liberaba toda mi energía acumulada, y bueno. Drake habló orgullosamente. Nació el Crimson Abyss Scale Mail. El ambiente cambió ligeramente apenas escucharon el nombre. Incluso Ceuticus entrecerró los ojos. Porque honestamente, aquella armadura había sido aterradora. La mezcla entre la energía carmesí del dragón y la oscuridad abismal de la espada demoníaca creó una presencia monstruosa en la arena. Rías todavía recordaba aquella imagen perfectamente. Issei cubierto por una armadura roja y negra. Las líneas oscuras recorriendo el metal vivo. La sombra gigantesca del dragón detrás de él. Y esos ojos. Tranquilos. Demasiado tranquilos para alguien peleando a ese nivel. Circe soltó una pequeña exhalación. Honestamente, cuando vi esa transformación pensé por un momento que estabas liberando un Longinus completamente distinto. Benelana asintió lentamente. La presión demoníaca de la Abaddon Sword mezclada con la energía dracónica era absurda. Ceuticus entonces observó directamente al castaño. ¿Y qué tan fuerte era realmente esa forma? Issei guardó silencio unos segundos. No lo sé. La respuesta preocupó inmediatamente a todos. El castaño bajó un poco la mirada. Estaba demasiado concentrado en derrotar a Riser para medir mi poder. Drake soltó una pequeña risa grave. Aunque puedo responder eso fácilmente. Todos miraron hacia la voz Tedgear. Si mi compañero hubiera permanecido 5 minutos más en Crimson Abyss Scale Mail. La voz del dragón sonó orgullosa. Riser Phoenix habría muerto incluso con su inmortalidad. El silencio dentro de la enfermería fue absoluto. El silencio que dejó la última declaración de Drake permaneció pesado dentro de la enfermería. Nadie habló inmediatamente. Porque todos entendían perfectamente lo que significaba. Si Issei Odo hubiera continuado peleando unos minutos más usando el Crimson Abyss Scale Mail, Riser Phoenix habría muerto. Sin regeneración. Sin posibilidad de salvarse. Simplemente muerto. El castaño permaneció mirando el techo unos segundos antes de hablar finalmente con una pequeña sonrisa cansada. No estoy orgulloso de lo que voy a decir pero... Rías volvió lentamente la mirada hacia él. Issei suspiró. Si Riser no hubiera caído con el Hyper Dragon Shot Full Power. Drake terminó la frase con total tranquilidad. La segunda opción era matar a Riser usando el Crimson Emperor Drive. Silencio absoluto. Incluso Circe dejó de sonreír. Benelana bajó ligeramente la mirada mientras Ceuticus observaba fijamente al castaño. Y entonces Issei habló nuevamente. Sí. Su voz sonó más baja esta vez. Más honesta. Honestamente no quería perder a Rías. Las palabras golpearon directamente el corazón de la pelirroja. Porque no había arrogancia en aquella confesión. Ni orgullo. Ni emoción por el combate. Solo miedo. Miedo de perderla. Rías observó en silencio al muchacho recostado frente a ella. Aquel chico amable que normalmente prefería estudiar, trabajar o dormir tranquilamente a pelear con otros. Ese mismo Issei. Había considerado seriamente matar a alguien. Por ella. La pelirroja lentamente entendió algo importante. Durante toda la pelea, Issei no estuvo luchando por orgullo. Ni por demostrar poder. Ni siquiera por vencer a Riser. Estuvo peleando desesperadamente por conservarla a su lado. Y eso hacía todo mucho más intenso.
Circeps rompió finalmente el silencio. Cuñado. El Mahou suspiró lentamente. ¿Realmente habrías cruzado esa línea? Issei guardó silencio unos segundos. Luego cerró un poco los ojos. Sí. La respuesta llegó sin vacilar. Eso hizo que incluso Ceuticus sintiera un pequeño escalofrío. Porque el chico que respondió eso no sonaba agresivo. Sonaba decidido. Drake habló nuevamente con calma. Mi compañero nunca ha disfrutado matar. La gema roja brilló tenuemente. Pero los dragones protegen obsesivamente aquello que consideran suyo. Rias sintió sus mejillas calentarse un poco al escuchar eso. Y durante ese combate, continuó Drake, Issei veía a Riser Phoenix como una amenaza directa para la mujer que ama. Benelana observó lentamente al castaño. Así que estabas dispuesto a convertirte en un asesino si era necesario. Issei sonrió apenas, aunque esta vez la expresión lucía triste. No quería hacerlo. Entonces bajó un poco la mirada. Pero tampoco podía perder. La sinceridad de aquellas palabras hizo que nadie supiera realmente qué responder. Porque honestamente, todos ahí podían entenderlo. Rias fue la primera en moverse. La pelirroja se acercó más al castaño hasta sentarse junto a él sobre la cama antes de abrazarlo suavemente. Darling. Issei abrió ligeramente los ojos sorprendido. Rias apoyó la cabeza contra el pecho vendado del joven mientras hablaba en voz baja. Gracias. El castaño parpadeó confundido. ¿Eh? Gracias por pelear por mí. Circeps observó la escena en silencio mientras Benelana sonreía apenas. Rias levantó ligeramente la mirada hacia Issei. Sus ojos azules estaban llenos de emociones. Pero no quiero que destruyas tu corazón por mi culpa. Aquellas palabras hicieron que el castaño guardara silencio. Porque una parte de él entendía perfectamente lo que Rias intentaba decir. Cruzar esa línea habría cambiado algo dentro suyo. Tal vez para siempre. Issei lentamente levantó una mano y acarició suavemente el cabello rojo de la joven. Intentaré no hacerlo. Intentaré no me tranquiliza nada. El castaño soltó una pequeña risa cansada. Bueno, tú también das bastante miedo cuando te pones celosa, cariño. Rias inmediatamente se sonrojó. Darling, eso no tiene nada que ver ahora. Ceuticus terminó soltando una pequeña carcajada grave mientras Benelana reía elegantemente. Incluso Circeps volvió a sonreír. Y aún así, en el fondo de sus mentes, todos seguían pensando exactamente lo mismo. Gyudo Issei era peligroso. No porque amara pelear. No porque buscara poder. Sino porque por las personas que amaba. Estaba dispuesto a convertirse en algo aterrador. Atrapado con una yandere. Capítulo 22. El chico amable. Después de la tormenta, el ambiente dentro de la enfermería finalmente había comenzado a relajarse otra vez después de aquella conversación tan pesada. Aunque el tema de Riser y la posibilidad de que Issei Gyudo hubiera cruzado cierta línea todavía permanecía en la mente de todos, el propio castaño parecía mucho más tranquilo ahora que Rias Gremory estaba abrazándolo suavemente a su lado. Circeps suspiró mientras negaba con la cabeza. Definitivamente eres un caso complicado, cuñado. No creo ser tan complicado. Planeaste matar a un Phoenix hace menos de una hora, dijo Benelana con una sonrisa elegante. Bueno, cuando lo dice así. Ceuticus soltó una pequeña risa grave. Y aún así sigues pareciendo un chico normal. Honestamente eso es lo más extraño de ti. Issei estaba por responder cuando de pronto pareció recordar algo. Ah, todos voltearon a verlo. El castaño empezó a rascarse la nuca algo avergonzado mientras desviaba ligeramente la mirada. Ahora que lo recuerdo. Rias parpadeó. HM. Utilicé las propiedades anti-regeneración de la Abaddon Sword para golpear a Riser en ese último intercambio. Silencio. Circeps lentamente entrecerró los ojos.
Issei continuó hablando con la misma naturalidad de siempre. Creo que sin querer le causé una cicatriz permanente a Riser-san. Silencio absoluto. Y entonces, ¿cómo que sin querer? Exclamaron Circex, Theoticus y Benelana al mismo tiempo. Rías incluso abrió ligeramente la boca mirando al castaño. Darling, ¿la cicatriz no va a sanar? Y se hizo una pequeña mueca incómoda. Bueno, técnicamente la energía de Abaddon bloquea procesos regenerativos avanzados. Circex se llevó lentamente una mano al rostro. Acabas de dejar una cicatriz permanente en un miembro de la familia Phoenix. ¿Eso es malo? Toda la habitación se quedó mirando a Issei. El castaño parpadeó confundido. ¿Qué? Theoticus terminó soltando una carcajada grave. Hijo, acabas de herir permanentemente a un clan famoso precisamente por su regeneración inmortal. Benelana suspiró elegantemente. Eso es prácticamente una humillación histórica. Issei inmediatamente se puso nervioso. No era mi intención. Y ahí estaba nuevamente. Ese mismo chico amable y tote. Después de hablar sobre matar a Riser, liberar formas dracónicas aterradoras y destruir inmortalidades. Seguía preocupado sinceramente por haber herido demasiado a su oponente. Rías terminó soltando una pequeña risa suave antes de apoyar nuevamente la cabeza sobre el hombro del castaño. Darling, honestamente eres demasiado raro. ¿Por qué? Hace 5 minutos hablabas de eliminar definitivamente a Riser y ahora te preocupa dejarle una cicatriz. Bueno, una cosa era protegerte y otra lastimar lo demás. Circex observó fijamente al joven unos segundos antes de sonreír ligeramente. Supongo que eso confirma que sigues siendo tú mismo. Drake soltó una pequeña risa grave. Mi compañero puede ser aterrador en combate, pero fuera de él sigue siendo absurdamente amable. Gracias, creo. Benelana sonrió divertida. Aunque honestamente me gustaría ver la expresión actual de Lord Phoenix. Theoticus soltó otra carcajada. Probablemente esté entrando en crisis al descubrir que la herida no puede regenerarse. Rías levantó ligeramente la mirada hacia Issei. ¿Qué tan grave es exactamente la cicatriz? El castaño pensó unos segundos. Bueno, el Hyper Dragon Shot Full Power impactó directamente sobre la zona debilitada por Abaddon Break. Circex ya empezaba a tener un mal presentimiento. Issei-kun. ¿Sí? ¿Qué tan grande es la cicatriz? El castaño desvió lentamente la mirada. Algo grande. Define algo. Bueno. Issei levantó una mano midiendo inconscientemente el tamaño. Más o menos desde el abdomen hasta el pecho. Silencio absoluto. Rías abrió los ojos de golpe. Benelana incluso dejó escapar una pequeña exhalación sorprendida. Y Theoticus terminó riéndose tan fuerte que tuvo que limpiarse una lágrima del ojo. Ja 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 ja. Hijo, acabas de traumatizar a todo el clan Phoenix. No fue intencional. Circex seguía con la mano sobre el rostro. Definitivamente las negociaciones políticas van a ser un infierno después de esto. Drake soltó una enorme carcajada. Pero fue un golpe magnífico. Incluso yo me emocioné. Tú te emocionas con cualquier destrucción. Rías por su parte simplemente observó al castaño unos segundos antes de sonreír dulcemente. Porque honestamente, aquella mezcla absurda entre monstruo aterrador y chico bondadoso era exactamente la razón por la que se había enamorado de él. La enfermería había terminado convirtiéndose en un ambiente extrañamente tranquilo después de toda la tensión del Rating Day. Entre conversaciones, bromas y explicaciones absurdamente peligrosas sobre poderes dracónicos, incluso las heridas de Issei y Oudou parecían haber pasado a segundo plano. Aunque honestamente, nadie lograba decidir si el castaño era aterrador o simplemente demasiado amable para el mundo sobrenatural. Probablemente ambas.
Drake soltó una pequeña risa grave dentro de la habitación. Mi compañero es extraño incluso para estándares humanos. Circes levantó ligeramente una ceja. Eso ya quedó bastante claro. No entiendes, continuó el dragón. Issei Oudou es alguien naturalmente pacífico. Rias sonrió apenas al escuchar eso. Porque sí, ese era exactamente el verdadero Issei. No el monstruo del Crimson Emperor Drive. No el guerrero cubierto de sangre que derrotó a Riser. Sino el chico que prefería caminar tranquilamente con ella, cocinar, estudiar o simplemente descansar juntos. Drake continuó hablando orgullosamente. También es extremadamente romántico. Las mejillas de Rias inmediatamente se pusieron rojas. Drake. La voz del dragón incluso parecía divertida. ¿Acaso mentí? Mi compañero literalmente estuvo dispuesto a destruir a un clan entero por conservar a la pelirroja. Eso suena demasiado exagerado. Pero técnicamente correcto, murmuró Circes divertido. Issei inmediatamente señaló al Mao. No ayudes. Benelana soltó una pequeña risa elegante mientras observaba al castaño. Bueno, definitivamente es bastante evidente cuánto ama a Rias. Eso solo logró avergonzar más al pobre Issei. Entonces Drake terminó hablando con total naturalidad. Y claramente también es un bonachón. Benelana parpadeó ligeramente. ¿Bonachón? La mujer inclinó apenas la cabeza con curiosidad. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Drake soltó una pequeña risa grave antes de responder. Que mi compañero es demasiado bueno para este mundo. Y se hizo una expresión derrotada. Eso sonó muy dramático. Porque es verdad. La gema roja brilló suavemente mientras el dragón continuaba. Issei posee poder suficiente para aplastar fácilmente a la mayoría de demonios jóvenes de su generación. Circes lentamente asintió. Eso ya quedó demostrado hoy. Y aún así evita pelear siempre que puede. Rias bajó ligeramente la mirada escuchando aquello. Porque era cierto. Incluso durante el rating game, Issei evitó atacar brutalmente a las piezas de Riser excepto cuando realmente fue necesario. Drake continuó. Se preocupa por personas que incluso intentan dañarlo. Se disculpa después de lastimar enemigos y todavía llama Riser-san a alguien que intentó quitarle a la mujer que ama. Theoticus terminó soltando una pequeña carcajada. Visto así, sí suena demasiado amable. Exacto. Dijo Drake orgullosamente. Mi compañero es absurdamente bondadoso considerando el poder que posee. Benelana observó lentamente al castaño. Ahora que lo pienso, incluso después de todo lo que ocurrió, no pareces odiar realmente a Riser. Issei parpadeó sorprendido. ¿Odiarlo? Sí. El castaño pensó unos segundos antes de responder. Bueno, me molestaba mucho. Eso no responde la pregunta, dijo Circes divertido. Issei suspiró. No lo odio. Rias levantó ligeramente la mirada hacia él. Darling. El castaño se rascó la mejilla algo incómodo. Honestamente creo que Riser simplemente estaba acostumbrado a conseguir todo fácilmente y nunca aprendió a perder. Silencio. Benelana sonrió apenas. ¿Y aún después de pelear así puedes analizarlo tan tranquilamente? Supongo. Drake volvió a reír. Ven. Eso es exactamente lo que intento explicar. Mi compañero tiene mentalidad de héroe aún siendo un dragón dominante. Circes cruzó lentamente los brazos mientras observaba fijamente a Issei. Definitivamente eres demasiado bueno para alguien capaz de usar Crimson Emperor Drive. Yo también digo eso. Respondió el castaño inmediatamente. Eso hizo que Rias terminara riendo suavemente antes de abrazar un poco más al joven. Bueno, por eso me enamoré de él. El silencio cayó unos segundos dentro de la habitación. Porque honestamente, después de escuchar todo lo relacionado con sus poderes, transformaciones y capacidad destructiva,
Aquellas palabras resumían perfectamente quién era Youdou Issei. Un chico amable. Demasiado amable. Y quizás precisamente por eso. Tan peligroso cuando alguien intentaba lastimar lo que amaba. La noche terminó siendo mucho más tranquila de lo que cualquiera esperaba. Después de toda la tensión del Rating Game, las explicaciones sobre el Crimson Emperor Drive y las consecuencias políticas que seguramente vendrían después, la enfermería finalmente cayó en calma. Issei Youdou pasó varias horas descansando, comiendo todo lo que Rías prácticamente le obligó a consumir y durmiendo profundamente gracias al agotamiento acumulado. Y curiosamente, su recuperación era aterradoramente rápida. Algo que ya nadie parecía cuestionar demasiado. La mañana siguiente llegó lentamente. Los suaves rayos de luz atravesaban las ventanas de la enfermería iluminando el ambiente con una calma casi cálida. Sobre una pequeña camilla cercana a la cama principal, Rías Gremory dormía profundamente cubierta apenas por una manta ligera. La pelirroja había insistido en quedarse junto a Issei toda la noche. Y eventualmente terminó quedándose dormida vigilándolo. Sus ojos azules comenzaron a abrirse lentamente apenas la luz tocó su rostro. Todavía medio dormida, Rías giró instintivamente la cabeza hacia la cama de Issei. Y entonces, la cama estaba vacía. El corazón de la pelirroja dio un salto inmediato. Rías se incorporó rápidamente mirando alrededor con preocupación. Darling. No había nadie en la cama. Las vendas estaban ahí. La manta removida. Pero Issei no. El miedo apareció de golpe dentro de ella. Después de todo lo ocurrido ayer, la posibilidad de que el castaño hubiera empeorado o salido herido nuevamente hizo que su mente empezara a llenarse de pensamientos horribles. Entonces, buenos días, cariño. Rías giró la cabeza de inmediato. Y ahí estaba. Issei sonriendo tranquilamente a pocos metros de ella. La pelirroja literalmente dejó escapar el aire que estaba conteniendo. Darling. Sin siquiera pensarlo se levantó rápidamente de la camilla acercándose hasta él. ¿Qué haces levantado? ¿Y por qué no estabas en la cama? Me asustaste. Issei soltó una pequeña risa nerviosa. Perdón, solo me desperté temprano. Rías entonces finalmente notó algo. El castaño estaba usando únicamente un pantalón deportivo oscuro. Las vendas seguían cubriendo parte de su torso, pero honestamente ya no parecía alguien gravemente herido. De hecho, lucía absurdamente bien para alguien que ayer estaba cubierto de sangre. Issei sonrió mientras se estiraba ligeramente. Me siento mucho mejor, y más ligero. Jaja. Y antes de que Rías pudiera responder, el castaño se dejó caer al suelo colocándose en posición de lagartijas. Usando una sola mano. Rías parpadeó confundida. Darling. Y entonces Issei empezó a levantar completamente su cuerpo con una facilidad absurda. 1, 2, 3. El movimiento era increíblemente limpio. Sin esfuerzo. Como si su cuerpo ni siquiera siguiera resentido por la batalla. Rías lo miró completamente incrédula. ¿Qué se supone que estás haciendo? Probando si mi cuerpo sigue funcionando bien. Eso no se prueba haciendo lagartijas con una mano después de casi morir ayer. Oh, entonces con dos manos quizá. No es eso lo que quise decir. Issei terminó riéndose mientras volvía a ponerse de pie tranquilamente. Y honestamente, la escena era tan ridícula que Rías no sabía si regañarlo o simplemente abrazarlo de alivio. La pelirroja finalmente suspiró derrotada antes de acercarse directamente hasta él. Darling. Rías apoyó ambas manos sobre el pecho vendado del castaño mirándolo fijamente. No vuelvas a desaparecer así cuando despierte. La voz de la joven sonó más suave esta vez. Más vulnerable. Issei abrió ligeramente los ojos al darse cuenta de cuánto se había preocupado ella. Entonces sonrió apenas. Una sonrisa pequeña.
cálida. Lo siento, cariño. Y sin pensarlo demasiado, el castaño inclinó un poco la cabeza, apoyando suavemente su frente contra la de ella. No iré a ninguna parte. Las mejillas de Rías se pusieron ligeramente rojas. Aunque honestamente, la tranquilidad que sintió al escucharlo fue mucho más fuerte que la vergüenza. Hasta que, bueno, quizá solo a desayunar porque honestamente me muero de hambre. Silencio. Rías lo miró fijamente unos segundos. Luego suspiró completamente derrotada. Definitivamente ya estás recuperado, solo alguien lleno de energía podría arruinar un momento romántico hablando de comida. La comida también es romántica. No, darling. No lo es. Depende de la comida. Y ahí estaba nuevamente. El chico amable, tranquilo y ligeramente tonto del que Rías Gremory se había enamorado. Rías dijo, la comida no es nada romántica, Issei dijo, te quiero comer a ti, cariño. La habitación quedó en silencio apenas Issei Oudou terminó de hablar. Rías Gremory simplemente lo miró fijamente. Parpadeó una vez. 2 veces. Y entonces sus mejillas se pusieron completamente rojas. Darling. Issei inclinó ligeramente la cabeza confundido. ¿Qué? Dijiste que la comida no era romántica. No puedes decir esas cosas tan casualmente apenas despierto. El castaño soltó una pequeña risa tranquila. Pero es verdad. Ese no es el problema. Rías terminó cubriéndose parcialmente el rostro mientras el corazón le latía absurdamente rápido. Porque lo peor de todo era que Issei decía ese tipo de cosas con una naturalidad completamente honesta. Sin doble intención. Sin intentar parecer seductor. Simplemente hablaba desde el corazón. Y eso era devastadoramente efectivo. El castaño sonrió apenas divertido antes de volver a estirarse ligeramente. Entonces Rías volvió a notar algo extraño. Muy extraño. Las heridas visibles de Issei habían disminuido muchísimo. Las quemaduras leves prácticamente habían desaparecido. Incluso su respiración era completamente normal ahora. La pelirroja lentamente entrecerró los ojos. Darling. Tu recuperación no es normal. Issei parpadeó. ¿Eh? Ayer estabas cubierto de sangre, apenas podías mantenerte de pie y hoy estás haciendo lagartijas con una mano y coqueteando como si nada. Bueno, cuando lo dices así sí suena raro. Porque es raro. La mente de Rías empezó a conectar recuerdos inmediatamente. Entonces recordó las palabras de Drake el día anterior. La energía acumulada de Issei también está fortaleciendo constantemente su cuerpo. Los ojos azules de la pelirroja se abrieron ligeramente. Ya entiendo. Issei inclinó un poco la cabeza. ¿Entender qué? Rías lo observó fijamente unos segundos. Tu energía acumulada también está sanando tu cuerpo. El castaño parpadeó sorprendido. Oh. No lo sabías. Bueno, honestamente nunca había quedado tan lastimado antes. Rías se llevó una mano a la frente completamente derrotada. Porque claro, por supuesto que Oudou Issei no sabía algo tan importante sobre su propio cuerpo. Drake entonces habló desde la voz Tedjar con evidente orgullo. El cuerpo de mi compañero ya se adaptó completamente a su propia energía dracónica acumulada. La gema roja brilló suavemente. La energía que normalmente destruiría a otro ser ahora fortalece, regenera y evoluciona constantemente su organismo. Rías abrió ligeramente los ojos. Entonces, ¿su cuerpo literalmente se reconstruye solo? Correcto. Issei miró sus propias manos unos momentos. Abrió y cerró ligeramente los dedos. Ahora que lo pienso, sí me siento más ligero que ayer. Porque probablemente ya sanaste más de la mitad del daño interno, respondió Drake tranquilamente. Silencio. Rías lentamente volvió la mirada hacia el castaño. Darling. ¿Sí? Eres ridículamente absurdo. Eso no sonó bonito.
La pelirroja suspiró antes de acercarse un poco más a él. No es un insulto. Entonces apoyó una mano sobre el pecho vendado del joven. Podía sentirlo. La energía dentro de Issei era cálida, intensa, pesada. Pero curiosamente también se sentía tranquila. Como un corazón gigantesco latiendo lentamente. Rías levantó la mirada. Tu cuerpo realmente se acostumbró a esa energía monstruosa. Issei sonrió apenas. Supongo que sí. Drake soltó una pequeña risa grave. El método de mi compañero ya superó hace tiempo los límites normales de crecimiento demoníaco. Circe probablemente habría sufrido otro dolor de cabeza si escuchara eso ahora mismo. Rías honestamente ya empezaba a resignarse. Porque mientras más aprendía sobre Issei, menos humano parecía. Y aún así, seguía siendo el mismo chico tranquilo que hacía pucheros, dormía abrazándola y decía cosas románticas con total sinceridad. La pelirroja terminó sonriendo suavemente. Definitivamente eres raro, darling. Issei sonrió de vuelta. ¿Raro bueno o raro malo? Rías se acercó apenas un poco más hasta besar suavemente su mejilla. Raro mío. El cerebro del castaño literalmente dejó de funcionar unos segundos. Rías sonrió orgullosamente al ver la expresión completamente roja de Issei. ¿Qué pasó? ¿Ahora quién está avergonzado? Tú juegas muy sucio, cariño. La pelirroja soltó una pequeña risa elegante. Y honestamente, ver a Issei derrotado por un simple beso en la mejilla después de destruir a Riser Phoenix era demasiado adorable para no disfrutarlo.